Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre el análisis y formulación de problemas y para empezar tenemos por definir lo que es un problema, el cual en esencia es una discrepancia entre la situación deseada y la observada, es decir, lo que se está teniendo no es lo que uno se quiere, es entonces que surge un problema. Por lo tanto, también existe una necesidad de cambio y la necesidad de resolver dicho problema. Asimismo, para definir bien lo que es un problema o más bien para definir que una situación está siendo un problema, existe un proceso, el cual consiste en lo siguiente. Como primer paso, reconocimiento de sentimientos, es decir, hay una sensación de frustración, de insatisfacción o incomodidad, ya que no se está teniendo lo que se desea. Asimismo, está la identificación de incidentes, es decir, localizar y describir de manera concreta y específica que está existiendo dicho problema. Es entonces que surge el análisis de la situación, que es decir, se están analizando, se están examinando las causas o los factores que están contribuyendo a que exista o se esté percibiendo ese problema. Entonces surge la generalización, es decir, se busca buscar los patrones o las conexiones para poder comprender bien la naturaleza de manera más amplia del problema y luego entonces surge la definición precisa, es decir, formular de manera clara, concisa y objetiva cuál es el problema, cuál es su alcance y cuál es su naturaleza. Dicho esto, existe lo que es el procedimiento creativo. Es entonces, eh, y relacionado con lo anterior, una vez que se tiene bien definido lo que es un problema, existe la necesidad de cambio, la necesidad de resolución. Por lo tanto, el procedimiento creativo eh, nos va a ayudar a darle resolución a dicho problema. Y este se define como el conjunto de fases desarrolladas para utilizar la creatividad como herramienta para resolver problemas, lo que ya les comentaba. Las características del proceso creativo son las siguientes. La imaginación de la creatividad, es decir, visualizar soluciones que aún no existen y generar conceptos originales. También ser curioso, que es explorar, cuestionar y descubrir nuevas perspectivas. Habilidad en la toma de decisiones, también se refiere a evaluar opciones y elegir el camino adecuado. El pensamiento divergente, ya que este nos va a ayudar a generar múltiples soluciones explorando diferentes enfoques, la independencia, es decir, que las ideas sean propias sin depender de modelos establecidos, y la perspicacia, identificar oportunidades y conexiones que otros pasan por alto. Y gracias a todas estas características del proceso creativo es que se busca darle una solución a un problema. Bueno, para que se dé dicho proceso, existen fases. En la primera, que se refiere a la preparación, es decir, se refiere a recopilar información, investigar, analizar y establecer objetivos. En la segunda fase es la incubación, establecer parámetros para la creación de ideas orientadas a resolver problemas. La 3, iluminación, se define como el momento en que surge la solución o concepto innovador. En la siguiente etapa, que es la verificación, se evalúan y refinan las ideas, la idea seleccionada para asegurar su viabilidad, que se va a poder hacer. Y por último, la adaptación y la difusión, que es comunicar y aplicar la solución creativa en el contexto deseado. Todo este proceso nos va a ayudar a resolver el problema, darle solución, pero de una manera creativa. Voy a explicar la importancia del análisis de problema dentro del proceso creativo. Cuando hablamos de creatividad, muchas personas piensan que el proceso comienza al generar ideas. Sin embargo, esto no es así. El primer paso consiste en identificar y comprender correctamente el problema que queremos resolver. El análisis del problema que nos permite conocer su naturaleza, su alcance, sus causas y sus consecuencias. Gracias a este análisis podemos determinar cuál es la mejor forma para abordar la situación y evitar proponer soluciones que solo resuelvan efectos del problema, pero no su origen. Dentro de esta etapa encontramos la identificación y selección del problema, la cual tiene dos objetivos principales. El primero es definir el problema de manera clara para que todas las personas involucradas lo comprendan de la misma forma. ¿Ok? El segundo es establecer cuál es la condición deseada. Esto quiere decir el resultado que estamos esperando
alcanzar una vez que el problema haya sido resuelto. Antes de definir un problema es necesario pasar por la etapa llamada percepción del problema. En esta etapa nos vamos a hacer preguntas como ¿existe algún problema? ¿A quién afecta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias está provocando? En esta etapa observamos, analizamos y recopilamos información para distinguir entre los síntomas y las causas que realmente tenemos, causas reales. Muchas veces solo percibimos señales de que algo no funciona correctamente. Por ejemplo, están disminuyendo las ventas, los trabajadores muestran descontento o la organización obtiene peores resultados. Estos son algunos síntomas, pero todavía debemos descubrir cuál es la verdadera causa del problema. Existen algunos indicadores que nos ayudan a reconocer que hay un problema, como por ejemplo tenemos los administradores dedican la mayor parte de su tiempo a resolver asuntos urgentes y dejan de planificar el futuro. Mm, las personas involucradas se sienten frustradas, aparecen conflictos entre los equipos de trabajo, empezamos a percibir que empieza a pelear recursos humanos con el personal o nuestro gerente o incluso nuestro personal dentro de la organización tiene algunos conflictos internos, ¿no? Los indicadores muestran un bajo desempeño, bajas tasas de producción, bajas tasas de, de manufactura. La organización parece perder el rumbo. Empezamos a tener problemas, empezamos a ver que ya no empezamos a solventar todos nuestros gastos, etcétera. ¿Existe claridad sobre cuál es realmente el problema? No existe claridad. Pues no sabemos a veces de dónde es el origen del problema, ¿no? Solo se observan los síntomas, pero no las causas. Cuando una organización actúa únicamente sobre los síntomas, el problema continúa existiendo y con este tiempo sus consecuencias se hacen más graves. Por ello, pues es fundamental investigar el origen de la situación antes de buscar una solución. La percepción del problema pues se comprende de tres fases importantes. La primera es comprender el problema mediante un análisis detallado. La segunda consiste en formular una definición clara y precisa. La tercera nos dice que el problema existe y que es necesario resolverlo. Además, es importante que las personas involucradas participen sí o sí en este proceso. Cuando el problema afecta a diferentes áreas o personas, todos deben colaborar en el análisis para encontrar una solución adecuada. Finalmente, podemos decir que existe una relación muy estrecha entre el análisis del problema y la creatividad. La creatividad necesita un buen diagnóstico para generar soluciones útiles e innovadoras. Al mismo tiempo, el análisis requiere del pensamiento creativo para encontrar nuevas perspectivas y transformar las dificultades en oportunidades de mejora. Así, pues, antes de pensar en soluciones o proponer nuevas ideas, es indispensable comprender el problema en toda su profundidad. Solo así podemos desarrollar propuestas creativas, tomar mejores decisiones y contribuir a la mejora continua dentro de la organización. Técnicas del proceso creativo. Específicamente sobre las técnicas de la creatividad. Bueno, pues primero, ¿qué son las técnicas de creatividad? Son métodos que nos ayudan a generar ideas nuevas, tanto innovadoras como para resolver problemas. Además, fomentan la innovación y la mejora continua. Por eso es que son muy utilizadas ya sea en empresas o en nuevos emprendimientos y así. La primera técnica es el brainstorming o lluvia de ideas. Esa consiste en proponer todas las ideas que se nos ocurran sin ser criticadas. Lo importante es generar muchas opciones y al final pues elegir la mejor. La siguiente técnica son los mapas mentales. Estos sirven para organizar las ideas de forma visual, ya sea para relacionar pues sí, con otros conceptos pues, o y así. Gracias a eso es más fácil analizar un problema y encontrar pues soluciones más creativas, ¿no?
Otra técnica muy conocida es el Scamper, que es un método para mejorar los productos, ya sea servicios o cada proceso. Cada letra de estas representa una acción diferente, como se muestra aquí. La S es sustituir, la C combinar, la A adaptar, la M modificar, la M poner en otros usos, la E eliminar y la R reordenar o invertir. Y tiene como objetivo mejorar productos, o ya sea los productos, servicios o procesos. Seguimos y después también tenemos la técnica de los 6 sombreros para pensar, donde cada sombrero representa una forma distinta de analizar la situación, ya sea el blanco, información, rojo, emociones, negro, riesgos, amarillo, beneficios, el verde, la creatividad y el azul, la organización. Otra técnica son las analogías, que consisten en comparar una situación con otra diferente y encontrar nuevas perspectivas y adaptar soluciones que ya hayan funcionado en otros casos. Tienen como importancia impulsar la innovación, mejorar la toma de decisiones, favorecen el trabajo en equipo y hacen que las empresas sean más competitivas. Un ejemplo de ello, imaginemos que una cafetería tiene bajas ventas, ¿no? Algunas ideas son para resolver ese problema. Podrían crear nuevas bebidas, ya sea ofrecer promociones, permitir pedidos por aplicación o realizar eventos temáticos para atraer pues sí, más clientela. Y pues para finalizar mi participación, podemos decir que las técnicas de creatividad son herramientas muy útiles, ya que nos permiten generar ideas innovadoras, resolver problemas, y obtener ventajas competitivas tanto en las empresas como en cualquier proyecto. Muchas gracias por su atención.